Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a estudiar progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es una sucesión de números en la que existe una diferencia común. Esta diferencia común nos permite calcular cualquier valor de la progresión cuando se le suma al que lo precede. Para ello vamos a estudiar algunos conceptos utilizando este ejemplo. Tenemos aquí 4 números. Nos referiremos a ellos como términos de la progresión. Primer término, segundo término, tercero y cuarto. Es importante tener el concepto de posición o número de orden al que vamos a representar con la letra n. Así, este 4 está en la primera posición, el 7 en la segunda, el 10 en la tercera y el 13 en la cuarta. Para referirnos a estos números vamos a utilizar la letra A. Pero si utilizamos la letra A para todos los números, ¿cómo sabemos exactamente a cuál de ellos nos referimos? Utilizando subíndices. Entonces, para el valor de A en la primera posición, escribimos A sub 1. Para el valor de A en la segunda posición, A sub 2, A sub 3 y A sub 4. Y de esta manera distinguimos entre ellos. En progresiones, en sucesiones en general, existe una idea poco familiar, que es la idea del enésimo término. Utilizamos el concepto enésimo para referirnos a un término cuya posición es indeterminada, cuando no queremos hablar específicamente del primero, o del cuarto, o del vigésimo, sino de uno cualquiera, uno cuya posición es indeterminada, utilizamos el concepto enésimo y decimos enésimo término. En este caso, ¿cómo expreso al enésimo término? Con una letra A y un subíndice n. Ese subíndice n puede ser intercambiado por cualquier número dependiendo de la posición que nos interese en ese momento. Vamos a hacer una distinción especial para el primer término de la progresión, que es el 4, porque es a partir del cual se pueden calcular los que siguen. Y finalmente vamos a identificar la diferencia común. Hay una relación entre estos números y es esa diferencia. La diferencia entre 4 y 7 es 3, entre 7 y 10 también es 3, y entre 10 y 13 también es 3. A la diferencia la vamos a identificar con la letra D. Ahora, ¿cómo podemos calcular cualquier término de la progresión sin la necesidad de calcular todos los que le preceden? Si queremos conocer el valor del término en la posición 400, ¿cómo hacemos para no tener que calcular los 399 anteriores? La respuesta es simple, con una expresión general que sea válida para cualquiera de ellos. Conviene primero revisar nuestro ejemplo. A sub 1 es el primer término. Es el que da origen a todos los demás, así que ese es fijo. A sub 2, ¿cómo se obtiene? Se obtiene de la suma de A sub 1 más esa diferencia común, que es 3. A sub 3, ¿cómo se obtiene? Se obtiene de la suma de A sub 2, que está expresada de esta forma, más otro 3.
Y finalmente, A sub 4, ¿cómo se obtiene? Se obtiene de la suma de A sub 3, que está expresada de esta forma, más otro 3. Si sustituimos al 3 por la letra D, que es la diferencia común, tendríamos lo siguiente. A sub 1, que es el primer término, A sub 1 más D, que es el segundo término, A sub 1 más 2 veces la diferencia común, más 2D, es el tercer término, y finalmente A sub 1 más 3 veces la diferencia común, más 3D. Aquí podemos encontrar una relación. Para la posición 1, la diferencia está 0 veces. Para la posición 1, la diferencia está 0 veces. Para la posición 2, la diferencia está 1 vez. Para la posición 3, la diferencia está 2 veces. Y para la posición 4, la diferencia está 3 veces. En todos los casos, la diferencia está una unidad por debajo de la posición. Lo que podemos concluir de esto es que la cantidad de veces que se repite la diferencia es igual a n-1. A partir de estos datos podemos formular nuestra expresión general. Nos referimos a sub n como ese término indeterminado que queremos calcular. La n puede ser sustituida por la posición que nos interesa y se obtiene a partir de la suma del primer término, A sub 1, más la diferencia. ¿Cuántas veces esa diferencia? Pues depende de la posición que nos interesa calcular. Pero como ya sabemos que esa cantidad de veces está determinada con esta expresión, n-1, escribimos n-1. Así, un término cualquiera se puede calcular a partir de la suma del primer término más la diferencia, una cantidad de veces igual a la posición menos 1. Si quisiéramos la posición 400, escribiríamos A sub 400, o A en la posición 400 es igual a sub 1, el valor del primer término, más la diferencia común. ¿Cuántas veces? Si estamos interesados en la posición 400, pues va a ser 400 menos 1. Y resolviendo esa operación, tendríamos el valor del término en la posición 400. Esto es todo, muy fácil.